Noches, buenas tardes. Estamos hoy 26 de febrero de 2023, continuando en este horario como todos los domingos, el compendio de la doctrina secreta de HPB, que nosotros vamos a continuar hoy al inicio de la estancia oncena, que está sobre las civilizaciones ya posteriores de los periodos que hemos estado tratando en los capítulos, en las estancias anteriores. Recuerden que son espérense para ya poder poner esto, que no me quede. Que son 14 estancias de antropogénesis, y ya aquí entonces viene esa etapa final en que se va a describir la civilización que en la segunda parte de la tercera raza, la que llamamos Lemur, y de la cuarta, a la que llamamos Atlante, tuvieron ambas. La tercera es la primera de todas las humanas que tuvieron civilización por haberse completamente despertado una gran cantidad de mónadas a través de los pitris solares que facilitaron el que se completara la expresión humana con el puente de la mente, y por tanto las más avanzadas pudieron completar su ciclo de evolución y pasaron a formar parte de la primera jerarquía de muro protector que tiene que tener toda humanidad cuando va a descender, como iba a ser esa raza, a la raza más densa, la cuarta, la Atlante, y poderla igual impulsar y proteger durante el reascenso desde la raza cuarta, al final de la cuarta, que ya empieza el arco de reascenso, a la séptima. Nosotros estamos en la quinta y ya en las postrimerías de la quinta subraza de la quinta raza, la raza que llamamos aria o que llamamos mental, porque la cuarta tenía como cuarto principio su desarrollo fundamental, y por ello la mente no se desarrolló en la medida que se desarrolla en la actual raza quinta. La sexta y la séptima desarrollarán todavía más mente, pero el máximo de las posibilidades de manas no se expresarán en la humanidad colectivamente hablando hasta la quinta ronda, y por tanto hasta un periodo mundial terrestre posterior al actual, y también en las dos últimas razas de esa humanidad de la próxima quinta etapa eh, o quinta ronda o quinto periodo mundial de los 7 de la encarnación del logos planetario en nuestra etapa actual de desarrollo. Entonces, la enloca primera, que aquí en la 43, recuerden que viene en relación con el número consecutivo de enlocas en todas las estancias, a diferencia de cosmogénesis, en que cada estancia, aunque son nada más que 7, no 14, comienzan por la primera enloca. Eso es algo de lo que llama la atención. HPB no explicó detalles de este arreglo, pero indudablemente que tiene que obedecer a ciertos principios que son convenientes a la difusión, quizás por primera vez en escrituras externas, a nuestra humanidad en este periodo que lleva de evolución después del despertamiento de la mente. Entonces, bueno, esa primera loca nos dice, ellos, se está refiriendo todavía a los lemures, es decir, a la segunda mitad de la tercera raza, construyeron enormes ciudades. Nosotros creemos que somos los primeros que lo hemos hecho y los primeros que disfrutamos de esa civilización. Con tierras y metales raros, ellos construían. De los fuegos
o sea, de la lava, vomitados, porque recuerden que cada una de estas etapas tiene un elemento predominante de los dos, fuego y agua, que va a provocar toda una serie de cambios durante esa raza predominantemente, porque el fuego y el agua siempre están tanto en el ascenso, el desarrollo, como en el descenso y destrucción del continente, predominando uno de los dos. La segunda, la cuarta, predominó el agua. La tercera, nuestra quinta, obviamente se ve que está predominando el fuego, aunque hemos padecido también tsunamis provocados por estos movimientos telúricos, porque los dos están interrelacionados, tanto para construir un continente o una raza completa continental, o para los cambios y destrucciones y destrucción final del continente completo, como pasó con el lemur al final de la tercera raza. Y esos fuegos, por tanto, siempre proceden de la tierra, de la lava, ¿eh? De los fuegos vomitados, de la piedra blanca, ese es un símbolo del mármol, de las montañas y de la piedra negra, clara de los fuegos subterráneos, tallaban sus propias imágenes a su tamaño y semejanza y las adoraban. Es decir, ese es en la decadencia de los lemures, ya esas fueron sus primeras tendencias a lo que hoy conocemos como fetichismo, adorar imágenes y a representar todo lo superior como exclusivamente una expresión de formas humanas. La antropomorfización aún de los vehículos de expresión de la vida. Blavatsky comenta, en este punto, a medida que prosigue la historia de las dos primeras razas humanas, fíjense, ¿por qué enfatiza ella humanas? Porque la segunda mitad de la tercera y la cuarta ya son las que completan la posibilidad, no es que todo lo, obviamente nosotros ninguno la hemos completado, completen la posibilidad de expresar la naturaleza total de un hombre desarrollado hasta el máximo. Es un hombre que expresa un septenario. Nosotros mismos todavía no lo expresamos, pero sí ya expresamos 5 de esos principios. Nos falta el búdico y el álmico por lograr que se exprese al final de nuestra evolución. Pero ya, de todas maneras, los lemures tenían esa cualidad, la pudieron completar muchos de ellos, los atlantes también, y por tanto son las dos primeras razas que tienen esa posibilidad de completar la expresión humana. La segunda, la primera mitad de la tercera, la primera raza y todas las expresiones humanas que le precedieron tanto en esta cuarta ronda como en las rondas anteriores, no podían llegar a expresar esa ecuación centenaria que distingue la expresión de la humanidad. Eso está como natural entre guiones, quitando los guiones, entonces lo leemos así. En este punto, a medida que prosigue la historia de las dos primeras razas humanas, tenemos que mezclar las dos y hablar de ellas colectivamente. ¿Por qué? Por su gran parecido. Porque es una etapa todavía en que hay una serie de categorías, de expresiones de jerarquías, la jerarquía precisamente de los pitris solares, que ya no están funcionando. Y las dos sí, porque en la tercera despiertan las primeras clases de mónadas, pero una tercera parte, 2/3 partes nada más
de esos pitis solares descendieron o cayeron en la caída simbólica para darle el impulso a la humanidad, pero la otra tercera parte que no entró en actividad durante la tercera raza lo tuvo que hacer en la cuarta. Y por eso hay que mezclar las dos, hablar de ellas colectivamente por los puntos de contacto, no solo de que los atlantes completaron el descenso de los lemures en cuanto a densidad de cuerpo, en cuanto al despertamiento del intelecto o de la mente, si llegaban hasta allí, sino que tuvieron una serie de funciones muy parecidas, sobre todo la primera mitad de la raza atlante, que es casi una extensión del final de la tercera. También se refiere esto a las dinastías divinas. Otro término que ella pone en itálica, esas dinastías de grandes guiadores, de grandes guías de nuestra humanidad, no son un mito. Son dinastías que expresaban la divinidad para poder guiar a una humanidad todavía en el sentido, sobre todo, de despertamiento mental infantil. Los lemures pudieron llegar a expresar una mente superior, ni aún los atlantes. La mente en la cual predomina la razón y aún la intuición en casos excelsos sobre el entendimiento, sobre la parte intelectual, no fueron posibles si no fuera por esta unión conjunta con estas dinastías divinas que, aunque cesaron en un nivel durante la degradación lemura para que los lemures pudieran recibirlos, porque claro que cuando uno se densifica no puede, y aún los atlantes igualmente. Pero ambos grupos raciales, al final de los terceros y todavía el impulso original que recibieron los lemures, como el impulso adicional que recibieron los atlantes, cuando la tercera subdivisión de pitris solares lograron descender y cumplir y despertar las mónadas que se habían individualizado ya y que debían de ser despertadas en lo mental, en lo manásico, para que pudieran entonces ser parte del arco de reascenso. Sin esa mente, aunque sea incipiente, aunque sea todavía sin un desarrollo espiritual, sino que luchando contra los deseos y contra el intelecto frío, tenía de todas maneras que estar actuando. Y por tanto, las dos tuvieron esta ayuda de las dinastías divinas, es decir, aquella parte de la divinidad logoica que pudo usar primero en la tercera raza a las mónadas de la primera clase y en la cuarta durante toda la edad de oro y todo el proceso por el cual esa raza, aunque no llegó a ser distintiva de la inteligencia, sí la podía expresar y por tanto había que estimularla con seres que allá habían autorrealizado su divinidad, o sea, la fraternidad de adeptos, que se le llamaron dinastías divinas. Así que también se refiere esto a las dinastías divinas, tales como las que los egipcios, fíjense dónde todavía tenemos en el resto de esas grandes civilizaciones la prueba de esto que está afirmando el esoterismo, la filosofía esotérica, tales como las que los egipcios, caldeos, griegos, aún los griegos en su etapa de clásica, como se le llama la Grecia, que tuvo, como éramos,
a excelsos seres como Pitágoras, Platón, etcétera, Sócrates mismo, han pretendido que precedieron a los reyes humanos. Toda la, vamos a decir, la insistencia de muchas de estas dinastías ya humanizadas y degradadas, algunas enormemente, otras quizás no tan degradadas todavía en la época, sobre todo, de la Grecia clásica, de la Roma clásica, y bueno, las otras, los egipcios sobre todo. Los egipcios, ustedes saben que hablan de los primeros faraones como de seres divinos. Y era así, eran dinastías divinas que estaban dando el impulso tanto a la primera civilización Lemur, como a las primeras civilizaciones atlantes, como a las primeras civilizaciones aún de nuestra actual raza raíz, que son las que se reflejan en egipcios, caldeos, griegos, etcétera, que tienen esa tradición y de verdad que fueron divinos. Nuestros geólogos modernos se inclinan hoy a admitir la existencia evidente de continentes sumergidos, que ya no lo pueden seguir negando. Aunque de todas maneras, cuando Platón trató de darnos vislumbre de lo que su abuelo Solón recibió de los egipcios, ha sido negada la Atlántida, etcétera, y sobre todo que fuera una civilización de esa altura que podemos llamar realmente divina. Pero confesar su existencia, como hacen estos geólogos modernos, es cosa muy diferente a admitir. Es decir, que hubiera en el continente, ya no lo pueden negar. Pero como no hay prueba de que fueron la sede de grandes civilizaciones, tanto la Lemur como la Atlántida, que hubiera hombres en ellos durante los primeros periodos geológicos, que son negados aún hoy por la mayoría de los especialistas de las primeras etapas de la Tierra, que dicen que por las temperaturas, dan una serie de pretextos, pero no se dan cuenta que el origen de todas estas etapas que después dieron expresión a estas civilizaciones comenzaron en niveles que sí son periodos geológicos muy antiguos, porque no tenían todavía el cuerpo físico densificado, sobre todo los inicios de la raza atlante. Así que esto no, y quizás de algunas de las subrazas lemur, como es natural. Recuerden que al inicio de cada subraza tiene una edad de oro pequeña, aunque no sea el yugo de oro, el yuga de oro, perdón, de toda la raza. Porque todo eso está como una serie de entrecruzamientos que son muy difíciles de tratar de comprender por nuestros intelectos actuales. Y sobre todo, que tenemos estas negaciones de que por las temperaturas y condiciones de la Tierra, en que no había oxígeno, en que no es posible. Pero es que esos fueron en periodos en que no había un cuerpo físico como el nuestro, que necesita el oxígeno para respirar y otras condiciones de temperatura, presión, etc. Así que, pero confesar su existencia es cosa muy diferente a admitir que hubiera hombres en ellos durante los primeros periodos geológicos, los cuales, eliminando ahora el paréntesis que dice, sí, los hombres y naciones civilizados, no solo salvajes paleolíticos, como también entonces admiten hasta ahí que puede haber habido algunos, vamos a decir, híbridos entre el mono y el hombre, o entre la fiera y el hombre, cualquiera que fuera la expresión de esa forma física, y los salvajes paleolíticos, que todavía tenemos en restos de aún de esta misma raza raíz, pero que tienen una antigüedad también que la ciencia no acaba de aceptar que sea posible que existieran los seres humanos.
y que son anteriores al mono y anteriores a toda esta degradación que ya fueron los salvajes paleolíticos, que ya eran, consideramos, desechos de periodos de esplendor de las primeras subrazas atlantes o de las primeras subrazas arias, los cuales bajo la dirección de sus divinos regentes, y lo enfatiza ella, divinos, porque eran adeptos totalmente autorrealizados y que ya existían desde el final de la Lemuria, construyeron grandes ciudades, cultivaron artes y ciencias que en cada diluvio o en el hundimiento tectónico de Lemuria y el hundimiento en las aguas prevalentemente de la Atlántida, tuvieron los dos grupos raciales, el final de la tercera y toda la cuarta, y el inicio de la nuestra, de la quinta, que tampoco ninguna ciencia hasta ahora la reconoce, porque también nuestra raza actual tiene más de 1 millón de años de antigüedad, pero no hay registro de ella. Nosotros nada más que tenemos registro de unos 5.000 años de historia, pero eso no significa que no existiera. Y algún día el ocultismo comprobará a todos los seres y todas las criaturas que esa es una de las grandes leyes de la expresión de la vida a través de la forma. Así que, volviendo ahora al párrafo, sí, los hombres y naciones civilizadas, no solo salvajes paleolíticos, dice, pero confesar su existencia es cosa muy diferente. Admitir que hubiera hombres en ellos durante los primeros periodos geológicos, los cuales, bajo la dirección de sus divinos regentes, construyeron grandes ciudades, cultivaron artes y ciencias, todas las conocidas y quizás de las que todavía no conocemos por nuestra materialidad y materialismo también actual, y conocieron la astronomía, la arquitectura y las matemáticas a la perfección, porque una de las ciencias que desarrollan más la verdadera mente, el manas superior humano, que es el que puede, elevándose hacia Buda, hacer el enlace con la duada que nos lleva a través de Atma a la liberación para completar la expresión trina de la mónada, pues las matemáticas son totalmente necesarias y no son un reciente descubrimiento humano de griego, alguna de estas civilizaciones últimas de Europa antes de la actual. Esta civilización primitiva no siguió inmediatamente, y fíjense la condición, no siguió inmediatamente, la siguió, pero no inmediatamente, como pudiera creerse, a su transformación fisiológica. Es decir, tanto los lemures como los atlantes, como el ario original de hace 1,5 millones de años o más, porque ya estamos casi que por los 2 millones por lo menos, porque las razas y subrazas todas se superponen una arriba de la otra. Pues se transformaron primero fisiológicamente, pero porque la conciencia ya se estaba transformando internamente, que lo interno siempre precede a lo externo. Esta civilización primitiva no siguió inmediatamente, como pudiera creerse, a su transformación fisiológica. No es inmediato. Entre la evolución fisiológica final, esa que por el dogma en que se ha convertido, una serie de indicativos que no son del todo ciertos, aunque tengan cierta razón de expresarse así, que es que el mono se convirtió en el hombre.
Y eso representa no exactamente lo que pasó, pero sí una evolución fisiológica final desde de otras expresiones de la vida animal superior, mamífera, y esa expresión final actual de la actual humanidad, que completó fisiológicamente una serie de pasos internos y externamente decreció de tamaño, fue, como éramos, expresándose de una manera mucho más parecida a como ahora nos expresamos. Así que entre esa evolución fisiológica final y la primera ciudad construida, pasaron muchos cientos de miles de años. Y esa es otra cosa que para ellos no es posible. Aunque, claro, fósiles cada vez más raros y cada vez más pretéritos han roto mucho de las primeras concepciones de los evolucionistas darwinistas. Sin embargo, encontramos a los lemures en su sexta subraza, fíjense. Lemures en sexta subraza, era la tercera. Hubo, por tanto, Atlantes en sexta subraza. Y nosotros estamos, los arios, empezando la sexta subraza también. Son dos razas completas de diferencia en cuanto a verdadera distancia entre ambas. Así que, sin embargo, encontramos a los lemures en su sexta subraza. La séptima fue la última, por tanto, ya ellos estaban manejando la inteligencia, construyendo sus primeras ciudades de roca con piedra y lava. Y la llamada nos dice, nuestros mejores novelistas modernos, como no son ni teósofos ni espiritistas, principian, sin embargo, a tener sueños ocultos, muy psicológicos y sugestivos. Claro, porque eso está vibrando, hermano, fue una vibración que fue hasta física, pero también fue mental, fue emotiva, etcétera. Y todo eso queda en la luz astral, queda en formas de pensamiento que tarde o temprano afectan la sensibilidad de los más intuitivos, profundos, novelistas o escritores. Vamos a quitar que lo pongan como novela, como leyenda, como lo que quieran. Así que esos sueños, fíjense que ya le pone oculto con inicial mayúscula, muy psicológicos y muy subjetivos. Testigo, el señor Louis Stevenson y su obra, la obra de Stevenson, de Louis Stevenson, Dr. Jekyll y el señor Hyde. Ensayo psicológico, como no existe otro más notable en sus líneas ocultas. Es decir, este autor, que era inglés, en esta obra Jekyll y Hyde, o Dr. Jekyll y señor Hyde, pues es algo que él captó psicológicamente de estas formas mentales de etapas muy pretéritas, cuyo ensayo psicológico, como no existe otro más notable en sus líneas ocultas. Y pregunta HPV en la llamada, ¿ha tenido también el ya notable novelista, señor Reader Haggard, algún sueño profético? O más bien retrospectivo, clarividente, antes de escribir she, que ustedes saben que es el pronombre de ella, en la obra que escribió en este caso el señor Rider Haggard, su cor, con K, el nombre, ¿no? Imperial, es decir, el nombre que él le dio a la capital
o a la ciudad principal de esa aparente novela o de esa aparente, como si dijéramos, idea novelística, era la gran ciudad de los muertos, cuyos habitantes sobrevivientes navegaron hacia el norte después que la plaga había matado a casi toda una nación. Recuerden que todas estas civilizaciones, tanto las actuales, de nuestra raza actual, como de otras razas, en el hemisferio norte siempre empiezan las más antiguas a nivel ecuatorial y las migraciones siempre van hacia lo más nórdico. Parece que esa es una ley hasta ahora de estos ciclos que hemos estado viviendo, que podemos nosotros tratar de seguir a través de esta enseñanza. Entonces, bueno, esa capital o core imperial, que era una gran ciudad de los muertos, cuyos habitantes sobrevivientes navegaron hacia el norte después que la plaga había matado a casi toda una nación. Es una de las formas en que el karma liquida un periodo de civilización previo. Parece en sus líneas generales haber salido de las páginas imperecederas de los más antiguos anales arcaicos. Ayesa sugiere, ahora cita entre comillas, que aquellas personas que navegaron al norte pueden haber sido los padres de los primeros egipcios. Cierra ahí la comilla. Dice, ¿qué antigüedad puede haber tenido ese vislumbre que tuvo este novelista? Aquellas personas que navegaron al norte pueden haber sido los padres de los primeros egipcios. Y luego, ahí cierra la cita entre comillas, y luego parece que intenta una sinopsis de ciertas cartas de un maestro, obviamente casi seguro el maestro Kachi, citada en el budismo esotérico, el libro del señor Sinnett, que como ustedes saben, resumió todo lo que el maestro Kachi, sobre todo, aunque M estuvo enseñándolo mientras Kachi estaba en un retiro para una iniciación, pero casi todas las enseñanzas más bien son de Kachi. Y entonces, el libro lo que tiene un mal título. El libro no trata de la religión de Gautama. El título trata de la iluminación interna del principio superior al manas, Buddhi. Y por tanto, implícitamente, de su voluntad guiadora que es Atman. Así que esa sinopsis de las cartas de Kachi a Sinnett, que no estaban publicadas en la época que ella escribe, recuerden, esta obra ni se publicaron hasta 1920 y pico. No me recuerdo exacto, exacto año. Después que la muerte de Sinnett hiciera que el albacea testamentario de Sinnett le entregara las cartas al Museo Británico y empezaran a publicarse oficialmente, algunas con la fecha que se pusieron en la carta, otras con la fecha que Sinnett la recibió y otras, como es natural, sin fecha, porque ni Sinnett lo hizo ni el maestro tampoco. Pero tomado de esas cartas, ella entonces nos cita, y fíjense, no estaban publicadas, ahora se pueden buscar y saber hasta qué carta o qué cartas, si son sinopsis de más de una, edades tras edades, han existido naciones, sí, naciones ricas y poderosas, edades tras edades,
como decir eras tras eras, y no solo la era cristiana, sino las eras que le han precedido. Y esto, aquí en la palabra edad, están, como es natural, incluidas en esos periodos tan inmensos de las razas que a partir de la tercera completaron la expresión de la conciencia humana posible, aunque no todos los seres, aún ahora no lo llegamos a expresar como es natural. Así que en nuestras edades han existido naciones, sí, naciones ricas y poderosas, sabias en las artes, que han desaparecido, Lemuria, Atlántida, y han sido olvidadas de tal manera que no queda memoria de ellas. Aún la memoria que trató de comunicar en su época Platón fue y hasta cierto punto sigue siendo rechazada. Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y continúa la cita que ya hace de las cartas de Canch. Esta, la nación de Cor, es decir, esa capital imperial que el autor soñó, entre comillas, ¿no? Y que responde a una enseñanza verdadera que ya existía, quizás en los momentos que él escribió esa narración. Esta es una de tantas, la nación de Cor, es decir, la de ese imperio. Pues el tiempo devora las obras del hombre, a menos que verdaderamente moren cuevas como el pueblo de Cor. Y entonces puede acontecer que el mar las trague, como en la Atlántida, o el terremoto las entierre, como en la Lemuria. Fíjense cómo ella lo destaca en negrita. Y después de punto suspensivo. Sin embargo, no fue completamente destruido este pueblo, según creo, pone HPV. Unos pocos quedaron en las otras ciudades, pues estas eran muchas. Es decir, nosotros no tenemos la primera civilización con muchas ciudades, pero los bárbaros cayeron sobre ellos y tomaron a sus mujeres por esposas. Y la raza del Amayer, perdón, la H debe sonar como J, Amayer, que existe ahora, es la descendencia bastarda de los poderosos hijos de Cor. Descendencia bastarda. Ya sí esa raza y subraza fueron devoradas por el cumplimiento de su etapa. Y sobre todo la de la Lemuria, que lleva 2 etapas atrás. Y vedla, mora en las tumbas con los huesos de sus padres. Esto está tomado del budismo esotérico, debe ser como es natural la versión inglesa, página 180, 181. Ahí estábamos atrás, perdón, que esta llamada viene de atrás. Bueno, hacia allá atrás sí hemos terminado de rocas con piedra y lava. Y después de la llamada continúa HPV. Una de tales grandes ciudades de estructura primitiva fue construida completamente del lava. Es decir, posiblemente con la lava que destruyó el continente Lemur a unas 30 millas al oeste de donde la isla de Pascua extiende ahora su estrecha tira de suelo estéril. Recuerden que la isla de Pascua tiene estatuas gigantescas, enormes, que obviamente responden a todo lo que se nos ha escrito sobre los lemures.
y que, por tanto, la Lemuria, que fue destruida por fuegos de lava, pues puede haber sido la cantera en donde se pudo haber construido una de estas ciudades de estructura primitiva. Los restos más antiguos de construcciones ciclópeas, recuerden, los lemures tenían en su apogeo. Una raza tiene la misma estatura, todas las 7 subrazas. En su apogeo tenía 20 metros de altura promedio su cuerpo. La Atlántida, aunque todavía con respecto a nosotros, de cuerpos gigantescos, tuvo, según estas proporciones, una tercera parte de esos 20 metros del organismo lemur, o sea, 18 pies de estatura. Y nosotros tenemos otra tercera parte de disminución, porque nuestra base está en el arco reascendente y ya se contrae todavía más. Y nosotros tenemos unos 6 pies de estatura, tercera parte de 18. Y 18 pies, tercera parte más o menos de 20 metros. Es decir, que esto no es una proporción al acaso. Está en varias partes de los comentarios de HPV, de la doctrina, etcétera, etcétera, etcétera. Así que los restos más antiguos de construcciones ciclópeas fueron todas obras de los lemures, de las últimas subrazas. Y un ocultista, por tanto, no se sorprende al saber que las reliquias de piedra encontradas en el pequeño trozo de tierra llamada Isla de Pascua por el capitán Cook son, ahora citando al capitán Cook, entre comillas, muy parecidas a las paredes del templo de Pachacamac o a las ruinas de Tiahuanaco en el Perú. Y pone entre paréntesis la fuente de esto que está entre comillas, Robert Brown, Los países del mundo, volumen 4, página 43. No se dan cuenta que no puede haber tantas casualidades. Y que todas estas tradiciones están en todos los pueblos antiguos, los gigantes, los estos, los otros, que aún muchas de estas ruinas de Tiahuanaco, de Pachacamac, de Egipto, es imposible que lo construyeran seres sin la enorme sabiduría y el enorme tamaño que tenían para poder construir estos colosos, que todos son colosos, que hoy vemos y que nos sorprenden. Que muchas de esas estatuas, por ejemplo en Egipto, fueron hechas en una sola pieza de granito, del tipo de roca que fuera. ¿Cómo podían hacerse? Y la prueba de ello está que cuando la represa de Asuán iba a sumergir las grandes, creo que 4 estatuas en posición egipcia sentada con los pies unidos, etcétera, del templo de Abu Simbel. Todo Occidente trató por gestiones de la UNESCO y de otros grandes, porque de todas maneras, claro, Egipto necesitaba la represa. Para salvar esas estatuas hubo que picarlas con materiales modernísimos y todas estaban obviamente talladas en una sola piedra, con una perfección y con unas proporciones extraordinarias y asombrosas. ¿Cómo podemos nosotros pensar que la civilización egipcia con seres humanos de la talla nuestra, etcétera, etcétera, podían haber hecho eso? La misma pirámide de Egipto no tiene explicación.
por mucho que quieran sofismas y soluciones sofisticadas, etcétera, nunca van a probarlo en la práctica, ni con nada, 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 nada de lo más sencillo. Y entonces, todas estas ruinas son, como dice aquí, y también que ellas son de estilo ciclópico. Pero nadie ha encontrado los cíclopes, nadie ha podido demostrar que los cíclopes tuvieron civilización. ¿Cómo lo pudieron entonces justificar? ¿Y por qué lo hicieron con una tradición de cíclope? Y continúa HPV, las primeras grandes ciudades, sin embargo, fueron construidas en esa región del continente conocida ahora por la isla de Madagascar. El continente Lemur, claro, que desapareció hace ya muchos millones de años. El continente Atlante, claro que desapareció hace millones de años. La última isla de ese continente Atlante es la que Platón, de acuerdo con lo que le dijo su abuelo Solón, que posiblemente todo eso es para tapar que era conocimiento esotérico, le dijo que estaba en el medio del Atlántico y había desaparecido hace unos 12,000 y pico de años, o sea, en el 9564 a.C. Así que en aquellos tiempos, como lo que ahora ya tenía la isla de Madagascar, que es las postrimerías ya del cuarto continente, en aquellos tiempos, lo mismo que hoy, había personas civilizadas y salvajes. ¿Por qué? Porque la humanidad tiene toda una serie de gradaciones de evolución. Los más adelantados, los miembros de la fraternidad de adeptos, excepto los que ya son de nuestra actual raza. Pero nosotros no podemos decir que todo lo que está viviendo en la Tierra tiene la estatura de estas civilizaciones y de esta exquisitez de civilización como la que se ven en estos templos y monumentos megalíticos. En aquellos tiempos, lo mismo que hoy, por tanto, había personas civilizadas y salvajes. Salvajes son los que no han tenido la evolución requerida para la parte superior y tienen que seguir expresándose en cuerpos y culturas semisalvajes o degradándose, etcétera, porque no tienen la espiritualidad para poder mantener la de sus predecesores. La evolución llevó a cabo su obra de perfección en las primeras. La Lemur, la Atlante. Y Karma, su obra de destrucción en los últimos. Es decir, en la decadencia de la Lemuria, en la decadencia de la Atlántida y si seguimos como vamos en la decadencia nuestra. Porque no se nos va a permitir que nosotros impunemente sigamos estorbando a las mónadas más adelantadas, a las formas más amplias y espirituales de evolución, porque un gran número de nosotros todavía estamos ausentes de poder prestar nuestra ayuda a la construcción de una nueva subraza primero y de la próxima raza sexta después. Y entonces, tanto los restos de la cuarta como los restos de la quinta se irán disolviendo. En el caso de la cuarta, en el mar. Pero los que duren mucho van a compartir el predominio del fuego de nuestra raza, que también, como es natural, tiene que predominar una de sus dos elementos, o el fuego o el agua.
Ya el agua predominó en la Atlántida. En nosotros predominará el fuego. La evolución llevó a cabo su obra de perfección en las primeras, es decir, en las personas civilizadas. Y lo sigue haciendo. Sigue habiendo un gran impulso de civilización, aún en la crisis actual, de empecinamiento en la violencia, en la separatividad, en el odio, porque eso es lo que predomina en las primeras etapas de la evolución humana, y más en periodos decadentes, como el que estamos sufriendo, porque estamos en un Kali Yuga. La evolución llevó a cabo su obra de perfección en las primeras, las civilizadas, y karma su obra de destrucción en los últimos, los salvajes. Ellos no pueden todavía responder al estímulo de los civilizados. Y además que responden al estímulo de su interés egoísta separado. Y por tanto, tienen que entrar en conflagración contra todo lo que ellos no logren. O, es decir, elevar en todo lo que ellos no logren inspirar. Y obviamente es muy difícil inspirar a los salvajes en periodos de decadencia y en periodos de predominio de lo animal en los seres humanos manifestados. Los australianos, otro subcontinente completamente híbrido de restos de grandes grupos humanos de una antigüedad inmensa y de todos los impulsos que la quinta raza le ha dado, porque la quinta raza está llegando a tratar de expresarse civilizadamente en toda la tierra. Pues estos australianos y sus semejantes son descendientes de aquellos que en lugar de vivificar la chispa, recuerden que los que no tienen una evolución muy grande, lo que pudieron recibir de mente es una chispa arrojada en ellos por las llamas, los pitris agnis batas, es decir, los pitris de fuego. Ellos son llamas porque ellos son de una total espiritualidad y logran vibrar de una manera que ni aún los más negativos de las actuales expresiones de almas poco evolucionadas vemos en todo nuestro alrededor. Entonces los australianos y sus semejantes son descendientes de aquellos que en lugar de vivificar la chispa arrojada en ellos por las llamas, la extinguieron por largas generaciones de bestialidad. Es decir, al predominar en ellos lo negativo y al venir una influencia como la que tiene el Kali Yuga, ellos activan su parte bestial. Y por eso es que tenemos que tratar de contrarrestarlo con nuestra parte superior. Nuestra parte que pudiéramos llamar así directamente teosófica divina, para poder apaciguarlos. Miren, recientemente me regalaron una copia de un libro de un hermano que vive aquí, que es de aquí, pero que él ha tenido, por el asunto de su trabajo, de sus negocios, grandes estancias allá en Colombia. Y él presenció toda una serie de cambios que un grupo de personas como es natural, de línea totalmente espiritual, específicamente sobre un sacerdote católico, trató de difundir para ayudar a la juventud descarriada de Colombia,
que ustedes saben todo lo que ha pasado con tantas cosas y sobre todo el narcotráfico, toda la serie de cosas que han habido allí, y la guerra civil. Y lograron convertir toda una serie de cárceles en hogares de la orden claretiana, de Claret. Y fue un solo sacerdote que dijo que él no podía resistir el dolor de ver tanta juventud llevada a la violencia, a las drogas, a las adicciones, al narcotráfico, a las guerrillas. Y este hombre narra los cambios que lograron, nada más con varios psicólogos y sobre todo, fíjense lo que son las cosas, lo que es la influencia del Oriente, con la meditación trascendental, pero sobre todo con una línea que dentro del Oriente parece muy dogmática, la Hare Krishna. Pero una combinación de ello y lograron transformar cárceles que eran nada más de violencia, de crueldades horribles, en hogares para esa juventud. Hogares se puede siempre cambiar. No todo el mundo. Claro, eso no significa que hayan cambiado al 100%. Pero se puede dar un cambio enorme si el propósito es espiritual y es constructivo. Y por eso es que se necesita imperiosamente el amor y el anhelo de la paz. La segunda llamada nos dice, véase estancia segunda, esta largas generaciones de bestialidad es lo que se dan cuenta. Esto explicaría la variación y la gran diferencia entre la capacidad intelectual de las razas, porque el principio mental es el que puede ser el puente para poder expresar la tríada superior, aunque la mente en sí misma inferior no. Ella tiene que ser elevada, pero sí se le puede empezar a aumentar la capacidad intelectual, que es lo que han hecho con esos muchachos. Ponerlos a estudiar, ponerlos a meditar, ponerlos a hacer devoción, y fíjense, no cristiana, a través de la influencia de la línea Hare Krishna, que en el nivel de la India parece como dogmático, pero que para ellos es una expansión, porque cada uno, claro que la toma de acuerdo a sus posibilidades. Es decir, que Héctor explicaría la variación y gran diferencia entre la capacidad intelectual de las razas, naciones y hombres individuales, el origen de lo que llamamos el bien y el mal, al paso que a veces encarnaban en los vehículos humanos desenvueltos por los poderes y principios que encarnaban, tenían que tener en cuenta los karmas pasados de las mónadas y hacer su elección al tener que convertirse en el lazo de unión entre aquellas y sus cuerpos. Por otra parte, según declara con exactitud esta misma obra citada por ella, de cine, el budismo esotérico, y tomado quizás también de una de las fragmentos de cartas del maestro, el quinto principio o alma intelectual humana, es decir, que tu principio como mente concreta, no como ya el cuerpo causal, no está aún completamente desarrollado en la mayoría de la humanidad. Inspirar a esa humanidad a que desarrolle esa mente todavía humana, la mente intelectual, puede ser básico para salvar una encarnación. Vamos a dejarlo ahí en el párrafo final porque ya estamos casi en la hora. Para ya el próximo domingo, que es de marzo,
5 de marzo, en que estaremos en la página final, renglón final, o palabra final de 322, que aquí será la, pues, la 282. En el punto y seguido final, las naciones. O vida oculta que vibras en cada átomo, o luz oculta que brillas en cada criatura, o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Y por esta coyuntura que estamos de tanta guerra en el mundo, vamos a añadir estas oraciones por la paz que nosotros decimos casi siempre antes de cerrar nuestros otros grupos de estudio, y que aquí, porque sea una sola hora, omitimos casi siempre o siempre hasta ahora. Pero hoy sí, dada la crisis que está viviendo la humanidad, vamos a dedicar a la paz estos últimos pensamientos. Llévame de la muerte a la vida, de la falsedad a la verdad. Llévame de la desesperación a la esperanza, del miedo a la confianza. Llévame del odio al amor, de la guerra a la paz. Que la paz llene nuestros corazones, nuestro mundo, nuestro universo. Condúceme de lo irreal a lo real, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la inmortalidad. Paz, paz, paz a todos los seres. Que la paz irradie tanto en todo el cielo como en el vasto espacio etéreo en todas partes. Que reine la paz en toda esta tierra, en el agua y en todas las hierbas, árboles y criaturas. Que la paz fluya sobre todo el universo. Que la paz esté en todo el universo. Y que siempre insista en todo paz y solo paz. Paz, paz y paz para nosotros y todos los seres. Ustedes saben, y dice aquí, esto está tomado de uno de los Vedas, el Yajur Veda 36:17. Gracias, hermano. Y adelante, Ernesto, mijo, tus preguntas o tus preguntas. Hermano, vimos sobre los hijos de Cor, que era una raza muy civilizada, que después quedaron algunos, pero los bárbaros dicen que tomaron a sus mujeres por esposas y nació la raza de Amahaguer, que existe ahora. Es la descendiente bastarda de los poderosos hijos de Cor. Hermano, ¿qué nos puede decir de esa raza híbrida de los Amahaguer más? No, habría que buscar más datos. Yo la verdad que nunca, o si lo he hecho, en estos momentos no te puedo decir nada que recuerde. Debe de haber, y tú que tienes habilidad, haz una búsqueda en el resto de la obra completa, claro, no en el compendio. A ver si ella misma dijo algo más, y si no, pues en la Wikipedia, en alguna de estas, debe de haber algo más, y ella no lo pone por gusto. Pero ya esto hay que investigarlo, y yo, la verdad, no me recuerdo haberlo hecho, te soy sincero. Y no te puedo contestar. Si es que lo hice, lo olvidé. Así que figúrate, mi memoria de gallo, mi hermano. Adelante, algo más. Y al final habla sobre los australianos, que eran unos salvajes, dice que el karma los va a destruir, de que ellos, dice que en lugar de vivificar la chispa, que fue arrojada por los llamas, la extinguieron por generaciones de bestialidad.
Claro, ¿cómo se haría en el sentido contrario? ¿Cómo vivificar esa chispa que tenemos? Vivificándola nada más, mira, como esto que estamos haciendo. Si a nuestro alrededor hay guerra, nosotros tenemos que buscar la paz dentro de nosotros para poder tratar de irradiarla aún a los que obviamente no nos van a oír físicamente, pero a los cuales tú puedes, con estas buenas intenciones, con este amor, llevarlo. Y es lo que le estaba yo diciendo, lo que narra en ese libro este hermano que no me recuerdo ahora su nombre, pero nosotros lo conocimos a él personalmente y de verdad que nos impresionó y él nos regaló este libro porque él escribe bien en inglés, pero también en español, porque él ha hecho del español su segundo idioma porque él constantemente está en Colombia y trata de ayudar a Colombia también y escribió este libro por eso, porque todo país que está en guerra con sus propios ciudadanos, etcétera, es decir, las guerras civiles destruyen mucho ese país y Colombia ha sido víctima de una destrucción, pero terrible. Pero surgen esto, las pandillas de muchachos jóvenes, en donde esa vida se troncha por ausencia de paz interna y por tanto de paz externa. Las guerras civiles de Colombia han sido horribles. Fíjate que se llevan años tratando de hacer la paz y siempre tropiezan con otra. Pero el tratar de salvar a los que ya están en cárceles, en estos, y la violencia se centuplican en esas cárceles, pues es el primer dharma. Poder ayudar a estos muchachos a que redirijan sus vidas. Y el testimonio que él da ahí de cárceles enteras en distintos lugares de Colombia, ¿no? Están con nombre, con apellido, con los, con los responsables que admitieron hacer el experimento y en todo ha dado resultados. No te digo que al 100%, pero que tú cambies una cárcel de máxima seguridad por un hogar donde se les ama y que ellos cambien por el amor. No puede ser casualidad, mismo. Es una fuerza que empieza a funcionar. Por eso nosotros, por ejemplo, los australianos, en Australia ha sido horrible los exterminios que hicieron de muchos aborígenes. Y sí hay una serie de tradiciones de que muchos de esos seres lo que les hace falta es que le tiendan la mano, los eleven. Algunos son de esos restos que vienen todavía fisiológica y hasta, claro, ya con 5 sentidos y todo eso, pero culturalmente vienen de esa tercera raza raíz. Y en India mismo, al país de las montañas azules de HPV, seguramente tú lo has leído, allí ellas dan testimonio de que allí hay personas, vamos a decir, muy degradadas, pero contrastan con seres de una, como si dijéramos, que son los que los están ayudando, ¿no? De una espiritualidad que no es normal. Porque los extremos se tratan de evitar. Y cuando una línea se degrada enormemente, como son estos Tonton Macute, creo que se llaman, no me acuerdo ahora, o el nombre de los australianos también se me ha ido de la mente. Siempre hay algo que viene para ayuda, para que puedan salir del estatus de, de inercia, para que se muevan otra vez hacia la evolución superior. Y eso hay que apoyarlo. Eso hay que apoyarlo.
¿Algo más, Ernesto? Gracias. Entonces, Georgina, adelante, Georgina Mejía, mijita. Gracias, querido hermano Gaspar. Aquí en el inicio de esta estancia se escribe que las dinastías divinas, tanto los egipcios como los caldeos y los griegos, pretendían o decían que eran los predecesores de sus reyes humanos. Sin embargo, también aquí nos habla de que cuando los geólogos encuentran estos continentes sumergidos, no pueden asegurar la vida, si hubo vida, ¿sí? Como Claro, tal. todo eso se destruyó totalmente, correcto. Y yo me pregunto, entonces, ¿no hay nada escrito al respecto sobre una vida? Bueno, se dice en algunos casos que los fósiles, cuando quedaban muertos, a veces se impregnaban en esas piedras o quedaban ahí de tal manera que formaban, pues eso, como que una imagen fósil de resto. Claro. Pero si ni eso encontraron, pregunto, entonces, ¿no hay registro de nada, querido hermano Gaspar? Sí, la fraternidad de adeptos, tanto HPB como Leadbeater, que también estuvo en relación con alguna de estas, ¿cómo decir?, demostraciones que la fraternidad mantiene, existen suficientes, como dijéramos, evidencias para que una persona que se adentre en el ocultismo pueda, como si dijéramos, tener la certeza de que todo eso tiene una posibilidad aún física de ciertas etapas al menos poderla verificar. Pero eso es poco al lado de los anales acásicos. Cuando el ser humano completa su arco de reascenso, cada uno de los que alcance el nivel de liberación que llamamos adectado o liberación del nivel individual humano, la entrada en la jerarquía de lo que se llama también por ella en distintos momentos en esta misma obra de la doctrina, el hombre celeste. Cada cada nueva conciencia liberada de la cárcel, que es lo que es, esto es una cárcel del nivel humano, tiene que comprobar y verificar por sí mismo todo, porque lo que no queda en nivel físico, porque no haya sido una etapa densa de la manifestación en los niveles físicos, sólido, líquido, gaseoso, pero bueno, sobre todo sólido, porque el líquido y el gaseoso también no guarda la forma. Lo verifica a través de la conciencia que la puede, como entra en lo eterno, y como lo eterno no es un tiempo, puede desde lo eterno sacarla a verificar cualquier cosa del tiempo. Porque indudablemente que la manifestación no es por casualidad, es para, digamos, proporcionar la base de la ley de evolución de la conciencia. Y la conciencia, por lo tanto, llega a la sabiduría total y no está sujeta a tener que creer o a tener que nada más que verificar el nivel físico sólido, sino que la sabiduría penetra todos los tiempos manifestados, todas las etapas y verifica toda la ley de evolución en su integridad. Es decir, que la conciencia nunca va a quedar restringida a los tiempos inferiores que nuestras personalidades registran de pasado, presente, futuro. Eso vibra en lo que es, como diría Krishnaji, que es el corazón, la esencia de todo lo que se manifiesta y a donde regresa toda la manifestación. Luego sí,
Los grandes seres lo han comprobado por sí mismos, lo verifican. Hay una carta del maestro que lo explica, no sé si has estudiado esa carta, de los maestros de sabiduría, que le dice, nosotros no tenemos creencias para alcanzar nuestro nivel de fraternidad protectora de la humanidad, el muro guardián que protege la evolución humana. Comprobamos y verificamos por nosotros mismos cada una de las cosas que la filosofía esotérica nos ha ido enseñando. Y claro, cuando fueron discípulos, sus maestros, etc. Así que no, eso está garantizado de que el ser humano va a poder comprobar cuando culmine su evolución todo lo que hoy, cuando no es ya un materialista, cuando no es un mero creyente, etcétera, empieza a recibir como sabiduría divina, como la ley de evolución expresándose en el universo. Y por tanto esa ley vibra eternamente en todo. Y sí se puede comprobar. Y lo comprobaremos. Esa es una de las cosas, vamos a decir, que más uno puede darle certeza de que no estamos perdiendo nuestro tiempo en creencias. El teósofo no tiene que creer nada. El teósofo tiene que aplicarse a cambiar internamente para comprobar todo. Y comprueba aún esa realidad de lo eterno tras la manifestación aparentemente transitorias. Porque las transitoriedades todas las estamos viviendo día por día. Y estamos viendo cómo se demuestran una serie de cosas por fósiles, por esto, por lo otro. Pero eso es como si dijéramos migajitas. El ser que realiza su totalidad de sabiduría, que asciende a la jerarquía de ese hombre celeste, que es una jerarquía ya, que no es un ser individual, comparte esa sabiduría y la comprueba por sí mismo. Eso es lo que también tenemos nosotros que, como si dijéramos, continuar con la certeza de que no vamos a tener que seguir creyendo. Aunque ahora como teósofo, como es natural, tenemos que confiar ¿para qué? Para buscar una guía y podernos transformar. Si no nos transformamos, nunca lo comprobaremos. Como un ser humano corriente, tú y yo jamás comprobaremos nada de esto. Pero como una realización mística espiritual de un adepto, que ya no es un ser individual, sino que entra en esa primera jerarquía tras la humanidad, cada uno lo va a verificar tan totalmente como ellos nos aseguran. Y han dado tanto a la humanidad que uno no tiene por qué dudar de esa promesa. Por lo menos esa es mi opinión. Adelante, Dani, si no tienes más nada, mija. Sí, No, hermano gracias. Gaspar. Sí, hermano Gaspar, muchas gracias Dime, por dime. esa enseñanza para nosotros. Y sí tengo dos preguntitas. La primera sería sobre la piedra negra que se utilizó para la construcción de ese primer continente. Ya sabemos que la piedra blanca sería el mármol. ¿Cómo o qué es la piedra negra en sí en nuestra existencia? Es un símbolo de las rocas de lava. La lava, aunque cuando está ardiendo es roja, las rocas que surgen de cualquier erupción volcánica, después se convierten en lo más negro. Y lo ponen como un contraste de mármol contra negro, mármol blanco contra... Son contrastes simbólicos hasta cierto punto, pero muy reales. No es el primer continente, es el primer continente en que se creó, en que se completó, perdón, la expresión humana, que es el lemur
ese continente se destruye por la lava y por tanto, muchas de los, porque eso no se destruye en un solo terremoto. Mucha de lo que siguió en la decadencia ya del continente Lemur o que empezó en el Atlante, se hizo con estas rocas de lava. Y ese es el símbolo, porque también es el símbolo entre la dualidad de la mente que va hacia arriba, la mente superior, y es blanca en el sentido simbólico, y la mente que se empecina en las pasiones, en el kama, etcétera, etcétera, que se empecina en lo que parece negro. No es nada más que dos símbolos, pero, y son dos símbolos porque era necesario que ella no enfatizara por eso y otras cosas. Sigue estudiando en la doctrina secreta y verás. Ahora, siempre que se habla de piedra negra, es la que es el resultado de una erupción volcánica. Y que se habla de piedra blanca o mármol, es la de estas canteras marmóreas que son también de algo que contrasta con, ¿te das cuenta? Es un contraste, pero no es solo simbólico, es un contraste también superior, místico. Ok, gracias. Dani. Sí, hermano Gaspar, entendiendo eso. La segunda pregunta que tengo es en referente a los regentes. Brevemente se tocó aquí y usted me puede corregir si estoy equivocado en cierto de lo que voy a decir, pero quiero una aplicación más profunda, si se puede. Sabemos que los regentes también le llamaban Manú, que son 14 regentes por la cadena planetaria y que tienen mucha referencia a los 7 planetas sagrados. Sí, sí, todo el 7 y el doble de 7, que son los 14, porque hay un Manú simiente o que siembra la semilla para el siguiente periodo y hay un Manú que rige el periodo en sí. Pero mira, la palabra regente no es nada más que una alusión a que vamos a decir, se personifica, sobre todo los divinos, como es natural, se personifica la dirección de la inteligencia divina que se expresa en distintas expresiones de la jerarquía de adeptos, pero en realidad es una unidad. Ahora, se manifiestan esa unidad como Trinidad, como centenario y como el doble de los centenarios, los 14. Los 7 Manú simiente con los 7 Manú regentes, o que rigen el periodo completo. Los otros son los que dan la semilla para el siguiente periodo. Todo esto tiene valores muy profundos que yo no puedo llegar a realizar toda su envergadura, pero también son simbólicos de todo este proceso, de que lo uno se manifiesta como mucho y sin embargo sigue siendo uno, porque también no lo pongas nunca en plural nada. La vida una nunca se divide, mi hermano. También se me dice que fueron los que proveyeron más o menos el plano para la construcción de la cadena terrestre. El logos, claro que tiene que expresarse como una jerarquía y por tanto la evolución es en su manifestación una serie de etapas y eso es lo que es un plan. El plan hay que tenerlo para que las etapas se cumplan. Es un orden, vamos a decir. Esto también es muy simbólico, más que meramente, como si dijéramos, que meramente una palabra exacta, nada más, refleja que la mente tiene que ordenar, vamos a decir, y un orden cualquiera es un plan. ¿Me entiende ahora lo que quiero decir? Claro, muy entendido. Gracias, hermano Gaspar. Por nada, Dani. Adelante, Milce. Sí, buenas tardes. Primero a todos que nos saludé.
Y agradecerle a las preguntas anteriores porque fueron muy importantes. A mí me gustaría, si puede, ampliarme un poquito los últimos 2 renglones o 3 renglones de lo que usted leyó. ¿Qué era? ¿Usted sabe qué es? Yo no lo sé ni explicar, por eso quería que me lo explique un poco más, pero era referente a, según lo que yo entendí, como que a través de la parte intelectual se podría llegar a cambiar un poco estas circunstancias que estamos viviendo. Claro, mija, ¿por qué? Porque nosotros estamos saliendo del predominio y saliendo racialmente hablando en cuanto a ciclo, pero en cuanto a proporciones humanas, fíjate cómo te dice, la mayoría de la humanidad todavía no tiene la verdadera intelectualidad. No puede poner su razón, que es lo que va haciendo que la mente se eleve a lo que más tarde va a ser la idea abstracta o el arquetipo de donde proceden las facultades razonadoras de la mente concreta. Todo eso es nada más que esto, el arco de retorno. ¿De dónde surgió la razón? De los arquetipos de la ideación cósmica, que se tiene que hacer facultad de expresión de la inteligencia a través de la razón y no a través del mero impulso cámico o deseo, o a veces lo que llamamos sentimientos. Hay sentimientos positivos y sentimientos negativos. La mayoría de las personas, cuando se enamoran, el sentimiento es positivo. Pero ese mismo sentimiento, si no se logra profundizar, si no hay los factores de receptividad que el sentimiento desea, porque es un deseo, ¿en qué para un enamoramiento? En divorcios, en competencias y a veces en tragedia. ¿Por qué? Porque no se eleva a la razón primero y a la ideación arquetípica después. Pero es un paso. Y lo que tenemos que lamentar es la inmensa mayoría de la humanidad todavía no sabe ni pensar. Sigue siendo una mente embrionaria llena de deseos y por tanto llena de pasiones. Eso es lo que hay que acabar de eliminar de nuestra Gracias. encrucijada actual. ¿Algo Gracias, más? porque ahí me cierra el estudiar, meditar y servir. Ahí. ¿Algo más? Gracias. Bien, hermano, No, entonces les recuerdo a todos que en 1 hora 3 minutos vamos a estar en ¿cómo se llama? En el servicio de sanación de la Orden Teosófica de Servicio de México, que casi todos ustedes tienen, y si no lo pueden pedir, siempre Lucila hasta lo pone el enlace para poder participar y cooperar con esta necesidad humana de la salud, que el primer paso, una persona enferma no puede hacer más nada. Su enfermedad le saca de la posibilidad de hacer el bien. Lo acabo de poner, hermano Gaspar, porque el internet se me fue y se me borró lo que siempre subo, pero ahí puse ya el número del Zoom y la clave. Gracias. Y es a las 6 de la tarde, pero la sala se abre a las 5:45 para escribir el nombre del enfermo. Minutos antes, si desean poner un nombre que no haya ya dado anteriormente, Sí. a la hermana Lucila, que es la que está al frente, la Orden de Servicio de México. Vamos a parar la grabación. Sería